cuando todo se ha dicho. Y sabemos que hay que decirlo una vez más. Detengámonos un instante y comprendamos que es y será necesario volver a repetirlo una y otra vez, con la alegría de saber que para alguien hoy será nuevo. Aprendamos juntos. Muy buenas tardes. Estamos hoy con este día con niebla, frío. Estamos con miedo de que nos agarre el agua. ¿Cómo andan? ¿Qué tal? No, hay que aprovechar porque son los últimos días. Después ya tuvimos una muestra de lo que puede llegar a ser el calor este año. Cierto, mucho calor. ¿Y yo? Andamos bien, Luisito. Cada vez que tenemos tiempo de tomar un cafecito antes del programa, uno se siente muy bien. Vamos con la intención al café a ver qué es lo que vamos a hablar hoy, pero indudablemente por ahí hablamos de otra cosa. Claro, nos lleva lo económico, lo social, lo político, que para eso están los cafés mágicos. Lo deportivo, lo deportivo, sí, claro. Sí. Enzo, ¿estás recuperado? Estoy recuperado y tuve que engañarlo a Carlos que se suspendía el programa por el tiempo, para que no venga. Para que no venga. Si no estuvo bastante mejor de que lo que... Sí, ya me dijeron. Que las últimas performances tuyas. Podemos traerlo de titular. Así que, Carlito, hoy no se hace el programa. El miedo es el tema de hoy. No hablaste nada vos, Enzo. Yo no hablé porque... Podrías empezar ahora, ¿no? Sí, la idea, un poquito, después vamos a dar la palabra a Enzo, es Te salvó, Guillo. Del otro día hablamos mucho del miedo, pero del origen, de lo que nosotros cada uno manifestó, a dónde cree que se genera en cada uno el miedo. Bueno, fue largo el programa. Y la idea es que si ya hablamos del miedo en forma interna, hoy vamos a sacarle un poquito al miedo afuera ya, a ver si le damos un poquito de solidez, de concreción. Ahí a veces tengo miedo de hablar si estoy en una reunión, sea social, lo que corresponda en su momento. Si hablo, tengo miedo al que dirán. Claro. Entonces me gustaría sacarlo así, porque ella es un miedo que el miedo afuera lo ha experimentado, y en atención es un miedo que toma todos los rubros en el diario vivir. Yo le voy a contar un cuento, pero que es real, como todo lo que yo hablo. A veces más agrandado puede ser, pero con... Sí, yo tenía ganas de adolescente, estaba de moda comprar un gabán. Medio que pasaba, no era sobre todo, y llegaba antes, se cortaba el gabán antes de la rodilla. Un saco largo vendría a ser. No faltó un comedido que me dijera: vos con tu altura te compró un gabán, vas a parecer una garrafa. Y entonces me agarró, pero me cayó tan mal y me agarró una locura que hasta el día de hoy no pude comprar un gabán. Entonces, ¿qué importancia que tiene el qué dirán en la vida de uno? Empiezo por el gabán, le puedo contar 1000, pero le voy a dejar un poco espacio a ustedes, ¿no? Y sin ir más lejos, hace 6 años atrás, el miedo que por lo menos puedo decir me daba a mí al poder hablar en la radio, cuando empezamos con los programas. Después nos agarró la caradurez. Claro, no es que superamos el Nos miedo. fuimos al otro extremo después. Sí. ¿Cuántas veces uno me pasa,
y es algo para mí sutil, para quien tenga mayor atención debe ser muy obvio, pero uno ve a los chicos manejando el teléfono o manejando una computadora y los muchachos pareciera que saben, lo que sí se ve que miedo no tienen. Y yo tengo miedo de equivocarme, a escribir mal la clave, a que era con minúscula y lo pongo con mayúscula. Y es un temor, sí, es un temor, que si estoy atento, lo supero, presto la atención necesaria y puedo hacerlo conscientemente a los movimientos. Pero si estoy desatento, seguramente meta mal el dedo, porque indudablemente que el miedo trae problemas. El miedo atrae dificultades. No es lo mismo que yo esté jugando al partido y en un partido de fútbol y tenga miedo cuando estoy en defensa y tenga miedo cuando vienen con la pelota, y seguramente voy a meter la pata mal. Es decir, seguramente voy a equivocarme, porque el miedo hace que yo esté inseguro. Entonces, hay distintos, como hablábamos la semana pasada, distintos rangos, distintas como escalones, como partes de una escalera en la cual el miedo se nos puede presentar de distintos tamaños o de distintas vibraciones. Uno es el temor que nos va a dar la atención, vamos a estar atentos porque el temor es como una llamada de precaución, y después está cuando va escalando el miedo, que seguro que hago las cosas mal. A esta edad ya jugando al fútbol, el miedo es a las lesiones. No se va a hablar por vos. Vos decís soltero contra casado y todo lo que pasa. También. Sí, cuando uno ya saca el miedo afuera, como que es nada más que un espejo de lo que uno todavía no tiene solucionado como miedo dentro, ¿no? de lo interno, uno se da cuenta de que es un miedo que si uno no lo soluciona y le da tiempo al miedo a esperar a que crezca, el miedo se disfraza de timidez, de vergüenza ajena, y uno siempre, e inclusive como es prácticamente madre de egos, el miedo, uno expone lo que todavía no tiene trabajado. Es decir, muchas veces uno afuera no habla porque el orgullo, si le contesta, el orgullo enseguida florece. Todo cuando uno trata de exteriorizar como individuo toda la personalidad, los egos se van mezclando con el miedo y realmente a uno lo incomoda. Y a veces uno dice, yo soy silencioso. No. El miedo es el que te hace silencioso, claro, para no tener que enfrentar incomodidades que te produce el hablar, claro, el accionar, el comprar, el vender. Es decir, empieza a relacionarse el miedo en la materia de una forma que parecería que es más simple, pero es complejo. Es decir, cuando vos no afrontás y ese miedo se va convirtiendo en una debilidad, es hasta probable que vayas a comprar una camisa y comprar una camisa que no te guste. Porque el que está del otro lado tiene cosas mejor controladas que uno que es el comprador. Y yo se lo digo por experiencia, porque yo he comprado camisas que no he usado nunca. Es decir, hasta que uno va desarrollando todo tipo de experiencia. Siempre daría la impresión, sobre todo llevado ya el miedo a la calle, que hay 50 metros que algunos lo transitan a una velocidad
te diría yo, muy cercana a la velocidad del sonido, y hay otros que parecemos tortugas, pero son 50 metros que no son de nadie, que en donde se presentan la formación de los futuros negocios, compra, venta, observación, porque del otro lado, si vos no lo equilibrás rápidamente, lo que es una compra, una simple compra de una corbata, está el otro que necesita vender porque está a comisión o porque es dueño de las corbatas, y te hace, mientras vos pensás que tenés una camisa que necesita una corbata del color o opuesto, como sea tu costumbre, cuando te das cuenta tenés 6 corbatas que no, ni la registraste, ni la observaste, no te dieron tiempo. Entonces, ¿cómo? La palabra tiempo, digo. ¿Cómo todo está relacionado con el tiempo? Decíamos el martes pasado que llevar el miedo al pasado o al futuro es imposible trabajarlo, manotearlo sería burdamente. Y cuando uno lleva ese miedo a la vida, el tiempo también, cómo está pegado a lo que estamos hablando. Porque por ahí vos saliste en una compra que puede ser por placer o por necesidad, y cuántas veces no te dejan pensar porque vos no te das lugar de pensar. Como mi abuela me decía que yo era medio alborotado para comprar. Quería salir rápido, entraba y quería irme rápido. Hay otras personas que para comprar lo mínimo son dueñas del tiempo, te pueden tener 1 hora, 2 horas. Que hoy me pasa esto que estoy hablando con el tema de los cajeros automáticos. Yo voy al cajero. Yo les tengo miedo. Y trato de hacer las operaciones rápidas porque hay una cola de 20 y por ahí entran unos candidatos que pueden entrar con el sol al cajero y cuando salen ya es de noche y vos decís, se toman todo el tiempo, toda la averiguación, todo el aprendizaje. Yo hay cosas del cajero que no toco porque no la conozco, nunca me di tiempo de aprenderla. Tengo 2 o 3 estructuras, el saldo, si necesito un peso de la extracción, y vuelo. Entonces, qué cosa, cuando ya saca ese miedo que hablábamos el martes pasado interno, lo saca a la vida, cuántas cosas hay para aprender y para aplicarlo, ¿no? Hay un miedo que lo puedo observar desde otro lugar hoy en día. Cuando somos chicos y nos vamos formando en esta sociedad, es como que todo el tiempo nos enseñan a que tenemos que cuidarnos de que no nos pasen por encima y estar atento a que no ser el último, ser entre los primeros y estar siempre tratando de cuidarnos a nosotros, que es el ego, ¿no? Que entendemos que es así. Y esto en los grupos o en los clubes o en los grupos de amigos es algo que por ahí uno lo puede ver con mayor facilidad. El miedo a que sean injustos con uno. Cuando, no sé si le has pasado, pero decir, ¿cómo a Tito le permiten que haga tal cosa y a mí no? ¿Y por qué a mí me piden que me ajuste el reglamento si fulanito hace tal o cual otra cosa? Y cuando uno se corre un poquito de ese lugar y entendés qué es lo que hay que hacer que es correcto dentro de un reglamento interno, dentro de lo que uno entiende que está bien, ya sea algo más externo, más general, y uno se ajusta a eso, que el otro haga lo que quiera hacer, es como que te libera el dejar de mirar lo que hace el otro y que si son injustos o no con uno. Tal vez uno pueda sufrir una injusticia, pero la liberación que uno tiene
viéndolo ahora desde otro lado, es 100 veces mayor que el estar pendiente de si me perdí un poquito más porque conmigo no tuvieron la consideración que tuvieron con el otro. Entonces es como correr el eje y la mirada de qué hacen los demás y mirar un poquito qué es lo que estoy haciendo yo. Y siempre vamos a caer en la misma situación si es que estamos buscando la verdad, si es que somos buscadores de la respuesta a las preguntas que alcanzamos a hacernos. La comparación es el qué dirán, el quedar mal, tiene que ver con los orgullos de uno, con el orgullo, ¿sí? con la figuración, con las vanidades. Y el estar comparándome con los otros es cuestión de orgullo. Es decir, la comparación tiene que ser de lo que hice ayer, lo que estoy haciendo hoy y lo que quiero hacer mañana. Y es mi conducta. Y es la única que puedo modificar. Es la única que puedo trabajar. Entonces, todos esos miedos que tienen que ver, que son sociales, que son del qué dirán, son falta de humildad propia. Porque en el mundo, y esto lo hemos dicho tantas veces, ¿no? Siempre hay uno más inteligente que yo y uno que es menos inteligente. Hay uno más alto, uno más bajo, uno más gordo, uno más flaco. ¿Y de qué me vale a mí comparar si yo estoy gordo respecto a fulano o mengano? Y respecto al gordo tanto voy a estar flaco, y respecto al flaco tanto voy a estar gordo. Claro. Ahora, y respecto a mi vida, y respecto a cómo vengo comiendo, y respecto a lo que yo puedo modificar, respecto a aquellas conductas que hacen que esté gordo o flaco, y de ahí lo puedo llegar a extender a cualquier aspecto de mi vida. Es decir, es la comparación conmigo mismo, es la comparación de mi trabajo, es el objetivo claro de hacia dónde queremos ir. Entonces, esto que vos decís, si yo quiero mejorar, si yo quiero ayudar, si yo quiero servir, ¿me importará? ¿Será de tanto peso lo que piensa la otra persona de lo que yo hice? Y no es que no lo voy a tener en cuenta, porque uno va a tener en cuenta si en todos lados choco y hay algo en mí que no funciona. Y tendré que prestar atención y ver por qué estoy chocando. Ahora, normalmente la culpa la tienen los otros. Normalmente cuando actuamos desde el orgullo, solemos echarle la culpa a los demás. Entonces, es complejo esto. Es decir, y yo decía recién, esto tiene mucho aspecto. Ahora, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando del trabajo interno. Qué aburrido, puede decir alguno. Es hermoso. Porque uno empieza a tomar conciencia de pequeñas cosas que antes pasaban como colectivo lleno. Totalmente de acuerdo. Es un trabajo, Luis. Nosotros creemos que salimos a trabajar, pero la vida es un trabajo. Es decir, tenés que trabajar una parte para ganarte el pan, pero también tenés que seguir trabajando para no perder la atención. Una conjunción. Guillo, es un trabajo, pero no un yugo. No, totalmente. ¿No? Porque por ahí la idea del trabajo se asocia a que es un peso, pero si uno lo toma con el objetivo de ir aprendiendo y buscando la verdad en la propia vida, se transforma ese trabajo, ese andar, se transforma en algo que nos da energía, nos llena de energía. Sí, totalmente de acuerdo, porque uno dice es un trabajo porque hemos hablado tanto de la atención que parece que la atención es una cosa tan simple y la atención es un trabajo. Sí. Es un trabajo que a lo mejor no te lleva energía física, pero tu energía mental puesta en un propósito de vida, claro que es un trabajo y que te lleva
te lleva a limpiar, porque en la medida que lo vas haciendo ese trabajo, vas llegando o acercándote a un objetivo de vida, que es el cambiar, aprender. Entonces, claro que es un trabajo. Miedo, temor, vergüenza, tener con los amigos un verbo expansivo, simpático, y contra un verbo que no, una persona que no conoce, hasta por miedo cambiar un verbo que te podés poner más ortodoxo, pero como que hasta en el diálogo con otra persona tenés que tomar otra personalidad, pero es por miedo. No podés ser franco como realmente uno es en el diario vivir. Si sos doctor, si sos un abogado, tenés que usar términos jurídicos, si sos esto, tenés... Entonces la personalidad enseguida se mezcla con los temores y los miedos que uno tiene, y en definitiva en el día tiene que actuar como los personajes que uno va tomando, y los maneja sin darse cuenta, en una inconsciencia total. Sí. Y entonces eso también tapa ese impulso de ser un hombre sin miedo en búsqueda de verdades. ¿Sí? Claro, uno se entretiene. Yo te decía hoy que esta mañana tuve que ir a hacer una consulta médica, y cuando uno ve, ya más allá de hospitales, de sanatorio, si el que va es un enfermo real, tiene posibilidades de sanarse. Ahora, si vos vas en desatención creyendo que está enfermo, tenés mucha posibilidad de enfermarte. Si sos sensible a lo que ve, a lo que te rodea, más si por ahí te hacen alguna pregunta y uno no puede evitar una respuesta. Entonces se empiezan unos diálogos que son realmente destructivos para lo que uno va a buscar, que es mejoramiento de la salud. Claro, y vas por miedo a la enfermedad. Exacto. Porque vos dijiste mejoramiento de la salud. Mirá qué distinta la actitud que puede ser, porque uno indudablemente que tiene que cuidar el físico. Es decir, es un instrumento, es un vehículo y hay que cuidarlo. Ahora, no es lo mismo la actitud de uno de cuidar el físico y estar buscando la salud que tener miedo a la enfermedad. Y vamos al médico igual, pero ¿cuál es la actitud de uno? El miedo al qué dirán. ¿Y de dónde? ¿Por qué? La comparación con los otros, con las demás personas. ¿Por qué? Y son todos orgullos, situaciones que son muy comunes en la vida, son muy comunes en la sociedad y son muy comunes en uno. Por supuesto. Que sí. Por ahí se disfrazan, que por ahí toman distintos. Es decir, yo puedo tener miedos muy concretos, es decir, tengo el recuerdo de la facultad, del recuerdo del ambiente que había previo a las mesas de exámenes, y tengo un mal recuerdo, porque lo que brotaba del grupo de alumnos que había ahí era miedo, era temor. Ahora, si yo hice lo más posible, porque hay un punto en la tranquilidad de la conducta de uno que tiene que ver con hacer lo más posible. Yo, y hablo por mí, nunca hago lo más posible, no llego al límite de lo imposible, pero sí sé cuando me he esforzado, a veces me esfuerzo más, a veces me esfuerzo menos. Cuando uno va al examen, sabe si ha hecho lo suficiente para aprobar, y esto del examen, que puede ser en una escuela, en donde uno tenga que rendir un examen de alguna materia, se puede hacer una similitud con cualquier aspecto de la vida de uno. Si uno va al examen y hizo lo más posible, y te puede ir mal. Te puede ir mal, ¿por qué? Porque te pusiste nervioso, se te hizo una laguna, pero bueno,
tendrá segundas oportunidades. ¿A quién? Dios aprieta, pero a mí, en mi vida, no, todavía estoy vivo, si no me ha matado. Me parece que más nos matamos solos que lo que puede llegar a pasar que venga de afuera. Entonces, tenemos segundas oportunidades, tenemos terceras oportunidades. El asunto es cuánto de atención yo le dedico, qué objetivo tengo, esto que hablamos del trabajo, qué incentivo de vida me da el estar atento y tratando de aprender siempre, siempre tratando de aprender. Entonces, es la vida de uno que debiera ser una escuela en la cual yo voy dando paso y voy quitándome los miedos, porque el miedo inmoviliza, el miedo puede llegar a convertirse en pánico y paralizar, y depende de mí. Y algunos que seremos más miedosos, otros seremos menos miedosos. No confundir osadía, es decir, con temeridad. Es decir, si yo por osado puedo llegar a dar pasos en pos de una seguridad, y por temerario puedo terminar peleándome con alguien porque me creo más que los otros. Es decir, hay tanta variante, pero tan fina, lindo de analizar, lindo de dialogar, y aquel que nos está escuchando por ahí asociar con algo que vive también. Es decir, tengo miedo a la enfermedad y tendré que analizar, porque detrás de ese miedo a la enfermedad hay muchas otras cosas que son más importantes que estar enfermo sano, y que tienen que ver con lo esencial, lo espiritual, que es de lo que hablamos normalmente. Llegamos a las 19 horas. Y si Sebastián nos está escuchando, que creo que sí, que está en los controles, dice que sí, por ahí hacemos una pausa musical y volvemos enseguida. Seguimos charlando, seguimos planteando un tema, seguimos hablando de la vida, seguimos compartiendo con aquel que está escuchando lo que nos pasa. Y en este caso, lo que nos pasa respecto a un tema que elegimos, que es el miedo, pero que es en definitiva hablar de lo que vivimos. Y cuando uno toma un tema, resulta que la vida está llena de temas, llena de aspectos, llena de situaciones, que estando atento y con el interés de aprender, con la intención de saber, siempre se encuentran cosas que nos van enriqueciendo. Recién yo te escuchaba vos, Guillo, y realmente algo que dijiste respecto de hablar o no hablar, del silencio, no es lo mismo no hablar que hacer silencio, porque muchas veces nosotros no hablamos, pero la cabeza es un hervidero. Y llegar a hacer silencio tendrá que venir del corazón, tendrá que venir de comprender las situaciones, tendrá que venir desde el que entiendo qué es lo que le está pasando a quien está al lado, porque muchas veces las discusiones y las razones expuestas y los intercambios que por ahí no son amigables se fundan o están basados en que yo no entiendo los zapatos de quien tengo cerca, o de que en ese caso con quien estoy hablando, charlando, compartiendo. Entonces por ahí las mismas situaciones, si uno profundiza, pueden ser que hable por orgullo o que calle por orgullo, como muchas veces lo hemos dicho, y es el orgullo. Me comparo con los demás por orgullo. No los tengo en cuenta porque no me importan, porque yo soy el mejor de todos, y es por orgullo también. Nosotros hablamos del miedo y le tenemos que dar la trascendencia de que es madre de todo defecto. Entonces, en la medida que queremos realizar un cambio, quizá el miedo, yo sé que eterno no es, en la vida nuestra es finito el miedo, pero en la medida que vamos transformándonos,
siempre va a haber un miedo a encarar, pero también tenemos que ser nosotros responsables. Esto es un trabajo, es una forma diaria de hacer lo más posible una modificación. Tenemos que ser conscientes que nos estamos planteando una modificación de vida, es una modificación a nuestra personalidad para que sea la autoestima quien tenga más preponderancia en los actos nuestros que el que dirán. Entonces esto no se chacotea, no es mágico, no es porque leí, lo entendí, o porque lo escuché, lo entendí. Esto es trabajo. ¿Cuántas veces sucede que uno termina de una situación que venía ser ciertamente cómoda y nos plantean un tema y uno, porque no evaluó que no era tan cómoda como en un principio creyó, opina, y después automáticamente nuestro ego te dice, sí, pero ¿para qué hablé? Si yo callado zafaba. Claro. ¿Cuántas veces uno, sobre todo eso se da en política, vos viste que esto es una grieta permanente? Yo estoy esperando que si vos te bajás de un auto, precio 2 palos argentino, te puedo ya catalogar o marcar cuál es tu pensamiento. Si te bajás de un carro, también puedo catalogar con qué me puedo encontrar. Pero ¿y cuando se te cruza? Que el que tiene un auto de 2 millones le gustan los gobiernos populares, y el que se bajó de un carro porque le cambiaron el carro por una moto que andan buscando basura, liberal, ¿cómo te acomodas? A mí me produce una calentura que vuelo. Pero el mundo está para arriba, Guillermo. Sí, totalmente, pero te digo yo que es hasta algo fantástico, porque te hacen, es decir, todo es mental. Claro. Entonces, ¿qué es lo que también te lleva a analizar esto? Que tenemos que cuidar nuestra mente. La energía en su composición es molecular. Nosotros estamos pensando y somos bombas atómicas pensando. Pensémoslo bien. Claro. Porque esto que yo te cuento parece una tontera, pero es real. Si el otro día que iba en carro a casa apareció en una moto. Y yo le pregunté, ¿y esto cómo es? Entonces me explica cómo es el panorama, de que cambiaron. Entonces que está re bien, porque no es lo mismo andar en un carro, Claro. que el mismo carro que te puede meter una vara en el auto y matarte, que andar en moto, que si de última podrá ser un accidente vial. Pero vos tenías que ver. Es decir, van a hacer todo el oficio que hacían con el carro, lo hacen en una moto. E inclusive ya hay un vocabulario viejo de un carrero a un motociclero. Así que es todos los días sorpresa. Y uno entra por la variante porque lo que uno lo tiene estructurado, como no lo ha sabido desarmar a tiempo, te pega directamente en la altivez, que es orgullo en uno. Claro. Al cambiarte la ficha, uno, ¿por qué se queda en un estado de orgullo o de ira? Porque te cambian, y es todo cambiable. Entonces también, ¿cómo volvemos al origen del martes pasado que lo charlamos? El origen del miedo es mental, porque vos con la mente empezás a definir cosas que vos creés que es como son, y no son así. Entonces, volvemos a aquella palabra que hemos utilizado durante tantos años, acordarnos de vivir expectante, es decir, no esperar nada de nada, porque nosotros no estamos en condiciones de esperar nada de nosotros mismos. Entonces aprendamos a esperar de nosotros mismos. Muchas veces
tenemos hasta la capacidad de molestarnos a nosotros mismos. Estamos bien y parece que estamos bien y entra la trotona. Yo le digo, una célula tendré yo mental ya que me quedará porque me empieza a joder, a dar vueltas. Y de un estado que estaba pacífico, estoy en un compromiso mental que no siempre tiene solución, o yo no tengo el freno de mano para parar el pensamiento. Sin que haya pasado nada alrededor. Absolutamente nada. O estoy loco, que hay muchas posibilidades. Y yo coincido pero, con mi realidad, no con claro, la tuya. Por decir, pero ¿cómo? Si yo en el minuto 9 estaba perfecto, claro, y en el minuto 10 estoy caliente con esta manifestación social, política, deportiva, pero ¿qué me pasa? Ahora, cuando uno se asienta o empieza a observar desde la búsqueda de lo esencial, desde valores morales, los miedos empiezan a desdibujarse. Totalmente. Cuando yo empiezo a darme cuenta que lo que me mantiene con vida es una energía espiritual, y le empiezo a perder el miedo a la muerte. Y estas son palabras, pero cada uno podrá comprobarlo. Y puede ser que alguien que escuche diga, pero ¿y de dónde sabe? Bueno, es decir, uno va tomando conciencia y va dando pasos en la propia vida que le van dando seguridades. Entonces, cuando yo estoy encaminando mis pasos en ese trabajo que tiene que ver con el descubrimiento de lo que me pasa, de lo que soy, con el ver las esencias que están más allá de lo que se ve, están más allá de lo material, y empiezo a obtener certeza, empiezo a tener seguridades, porque la mayoría de los miedos, la mayoría, yo diría no todos, se presentan ante lo que no conozco, se presentan ante lo que yo no he podido echar luz. Entonces me da miedo, sí, me da miedo porque no sé cómo encarar, porque no sé cómo afrontar, porque no sé cuál va a ser el paso siguiente. Ahora, cuando aprendí eso que antes se me presentaba como un tembladeral, como algo que estaba sin concreción, lo veo y no le tengo miedo. Muchos de esos miedos están en el futuro. ¿Cuánto miedo le tengo yo a una situación económica complicada? Y tenemos miedo por lo que pasará, tenemos miedo. Ahora, si me voy para atrás, ¿cuántas situaciones similares he pasado? Un montón. Y he aprendido, y muchas cosas he aprendido, otras me faltarán. ¿Puedo aplicar aquellas cosas que he aprendido? Sí. Porque muchas cosas que sabemos después no las aplicamos. Esa es la otra, claro. Es verdad. Es decir, muchas cosas que ya las sé, parece que siempre estoy en la largada, y no es así, y es falta de atención. Sí, sí. Ahí, Luis, una cosa que a mí me sirve mucho cuando hay una situación que me aqueja, que me está molestando, si bien yo entiendo y hace tiempo que reconocí un objetivo, que sé que la vida no pasa solamente por lo material como nos han enseñado toda la vida, ese mundo material muchas veces te vuelve a tomar. Y cuando me entro a preocupar por tal vez el que dirán o alguna otra cosa superflua, porque no vamos a hablar de cosas, hay cosas que son mucho más graves, ¿no? Que igual entra lo mismo. El recordar qué es lo realmente importante en mi vida, cuál es mi objetivo, me libera tanto, me ordena, y parece como que ahí mismo en ese segundo las cosas, ese sentimiento de malestar por ahí que estaba llevando adelante se corta. Claro.
Y te ordena. y me ordena. Te ordena en función, ¿qué es ordenar? Es poner las cosas en el lugar que van. Las cosas, cambiémosle del nombre, pueden ser los pensamientos, pueden ser las emociones, pueden ser los objetivos. Yo he tenido... No voy a expresar sobre lo espiritual, pero expresemos algo concreto que pasa respecto a lo material. Uno tiene 20 años, tiene 25 años y tiene objetivos materiales por ahí. Ahora, yo tengo un montón de ejemplos de situaciones o personas muy allegadas o allegadas por el trato comercial, empresarial que uno tiene, que llegan a los 60, 65, 70 y siguen acumulando para cuando sean viejos. Yo digo, o no saben hacer otra cosa, o no se han planteado otras cosas en la vida, o parecieran ser muy inteligentes para acumular y para hacer negocios, pero terminan siendo muy brutos para la vida. Claro. Porque no nos vamos a llevar nada. Entonces, ¿podremos aprender que somos un espíritu? Sí, pero dejemos eso como si fuese una materia superior, como si fuese un grado que está más elevado. Vayamos más al piso, vayamos más a la tierra. ¿Podré yo estar acumulando materialmente a los 70 años? Y suena estúpido. Es decir, sin pensar en una vida espiritual, nada. Es decir, yo tengo un límite de tiempo en la tierra. Y ese límite de tiempo, ese espacio de tiempo, que pueden ser 20 años, que pueden ser 70, que pueden ser 120, me tienen que servir para aprender. Ahora, si yo no distingo, y esto es grueso, es decir, es una separación gruesa, yo no distingo entre lo que puede darme alegría en la vida, que puede ser una amistad, una familia, un compartir, un dar, un servir. Yo cocino mejor cuando cocino para los otros. Si cocinara para mí solo, es como que como una fruta y paso de largo. Ahora, cuando vos estás pensando en la otra persona y estás dando, entonces todas esas pequeñas cosas que son de la vida y que son espirituales, son esenciales, ¿tendrán mayor peso que estar acumulando en una vida material? Y para mí sí. Entonces, si no me doy cuenta a determinada edad de la vida, y creo que, como hay algún caso que yo conozco, que a los 90 años sigue acumulando riqueza, indudablemente hay algo que no he aprendido. Y de esto se trata, aprendamos juntos. De dar ejemplo, de expresar qué es lo que uno vive, expresar qué es lo que uno quiere, compartirlo en la radio, y que aquel que escuche, si se le ocurre una pregunta que vos podés dar, Enzo, Las vías de comunicación. las vías de comunicación, pueda expresarla o pueda compartir. Ahí vos recién decías, cuando cocino para los otros, cocino mejor. Seguro. Y me hiciste recordar un caso muy, muy patente en mí, en el cual esto de la compasión o en el pensar en el otro, cómo es algo que también me ordena o me da valentía. Hay un ejemplo que es justo para esto. Yo, como la gran mayoría de las personas, le tengo miedo a las alturas. Soy piloto, vuelo, eso. Ah, qué bueno, Guillo. Bueno. Esto Ahí es una estamos. confesión al aire que Se van a soy perder, piloto y tiene miedo a las alturas, no vamos por con cargarme, vos. se van a perder lo importante. No, que no les te quiero vamos, decir. escuchamos, perdón. Otro día vamos a andar en lo que es el volar en avión y estar con velocidad a estar estático en Ay, altura. no largó Cuando la vos estás técnica. volando no sentís miedo, Claro. pero si vos te acercás a un balcón de un piso 13 y te va a correr un cosquilleo que no sabés Yo de soy dónde del viene. rubro de la construcción, así que Claro. yo me asomo y como los gatos. Y eso uno de chico siente ese temor. Y te digo que muchas veces inclusive sueño con este temor a las alturas.
Y me hago esa imagen de tener que subir una antena por X causa, y si yo la tengo que subir porque tengo que subirla, qué sé yo, acomodar un cable, algo por el estilo, y es un temor que me complica todo. Pero si uno me pongo me hago esta recreación mental, si yo me imagino que allá arriba de esa antena hay un chiquito que se está por caer, y yo me dejo de lado a mí y me pongo lo importante que ese chiquito es, como el miedo ahí desaparece. Claro. Qué bárbaro, sí. Y el objetivo es otro, y uno es el vehículo, y lo importante ahí es ese chiquito que si pisa mal o no sé, está mal atado, lo que sea, se puede llegar a lastimar. Sí, uno debería plantearse permanentemente por qué el miedo te paraliza. Hay una cosa, una vez estuvo de moda en la televisión, hubo escrito y todo, de un auto que se cayó prácticamente arriba de un chiquito, falló el gato y una madre levantó el auto hasta que un vecino lo sacaron. Es decir, mira hasta dónde hay energías que están para ser utilizadas, pero que porque el miedo vendría a ser es un puente roto que no te deja llegar al amor de Dios, en definitiva, porque cuando vos podés llegar a los primeros jardines del amor de Dios, vos ya medio que empezás a funcionar con otro oxígeno, estás más seguro, más liberado, no sentí opresiones, no sentí angustia, porque está encontrando aquel camino que siempre, el camino espiritual es un camino de crisis. La única forma de superar la imperfección es con crisis. Y hay a niveles, a todo nivel crisis, pero eso es una forma. Por eso es todo esto que hemos charlado, que el miedo vos querés encarar y el miedo se presenta. Es para que no podás pasar las crisis que son individuales y son de cada uno. Aquel que no tiene crisis porque ha superado todo, como que la dimensión le queda chica, porque es una dimensión de crisis. Vamos con las vías de comunicación, como decíamos hace un ratito. El que desee nos puede contar sus miedos o participar del programa. O su valentía. Claro. Mandándonos un mensaje escrito de WhatsApp al 011-2186-2415. También nos pueden hacer llegar un mail a japrendamos@gmail.com. Aprovecho también esta parte más institucional del programa para saludarlo a Chicho y a Diego, que volvieron al aire después de un tiempo con el programa de Amor por la Radio, que salen por una radio de internet, conexionabierta.com.ar, los lunes. Así que bueno, un abrazo grande. Ayer hablaron algo del miedo y su relación antagónica con el amor, y interesante también. Somos casi colegas, ahora ellos son profesionales, ¿no? Tienen otro nivel, más cintura. Nosotros somos más de charla. Todos estos son temas, partes de la vida que son dignas de encarar. Yo te escuchaba recién, Guillo, cuando hablabas de las crisis. Y las crisis nos pueden llevar a una depresión, nos pueden llevar a inmovilizarnos, nos pueden llevar a quejarnos de la vida, nos pueden llevar a inmovilizarnos. Y si yo tengo la alegría de vivir, si yo tengo, el otro día decía en un trabajo, es decir, en lo que comparto como trabajo, lo que necesitamos acá es gente contenta, con alegría. Lo técnico, después lo que tenés que hacer en cuanto un Excel más, un Excel menos, y lo termina haciendo cualquiera. La sal que uno le puede poner a la vida, que tiene que ver justamente con
intención de cambiar, de mejorar, de ayudar, porque si yo mejoro y no ayudo, y mejoré hasta ahí nomás. El estar alegre en el trabajo. Recién decíamos, no es lo mismo trabajo que yugo. ¿Cuántas veces uno ha escuchado, yo muchas veces he escuchado, ¿y cómo estás? Y estoy bien, ¿tenés trabajo? Y sí, ¿qué va a hacer? Tengo que trabajar. No, pará. Trabajo, hablo de cualquier trabajo, un empleo, cualquier trabajo físico, te dignifica el trabajo. Cuando uno ve tantas personas por ahí que tienen sueldo pero no trabajan, y es lamentable, pero no es lamentable, es lamentable a nivel social, pero es lamentable por el respeto a uno mismo. Yo puedo abrir la canilla del agua y como sé que no tengo medidor en la puerta, puede estar todo el día abierta y pago lo mismo. Está mal. Es decir, yo tengo que consumir lo necesario. Y no porque tengo miedo a que me cobren más la luz, la voy a pagar. No, corresponde que la pague cuando no la necesito. Y si puedo pagar, bueno, la prenderé, y si no puedo pagar, estaré con vela. Tampoco voy a salir a los tiros porque no la puedo pagar. Bueno, estamos llegando un poco a la... Sí, no, estuvo buena la aclaración de Enzo porque me sorprendió cuando dijo que le tenía miedo a la altura. Lo sé aviador, claro, pero está bien que lo explicó porque si no... Yo lo entendí a medio, y yo no sé vos qué... No, yo creo haberlo entendido bien, muy bien explicadito. Ya, ahora en el corte les voy a seguir explicando cómo a la audiencia. Está bien. Bueno, si está de acuerdo Sebastián, vamos a una pausa y volvemos enseguida. Seguimos en el último bloque de este día, de este programa de Aprendamos Juntos. Ya nos aclaró en la pausa musical Enzo respecto a lo que son las alturas. No nos convenció mucho, pero bueno, es un amigo, Guillo. Sí, totalmente. Todavía no tienen la necesidad de volar conmigo, por eso están tranquilos. Uno tiene que analizar las consecuencias de aquello que nos produce miedo. ¿Y qué digo con esto? La imaginación crea fantasmas. La imaginación nos hace pensar situaciones que por ahí nunca jamás se presentan en la vida real. Entonces, uno se llena de noticias. Las situaciones económicas, bueno, está bien. ¿Cuál es mi situación? No me gusta una situación económica complicada y que se extienda en el tiempo, pero ¿podré parar la olla? Manteniéndome en lo mínimo indispensable. Yo estoy haciendo un análisis de una realidad mía. ¿Podré mantenerme reduciendo aspectos, quedándome quieto en otros, no estando al ritmo que he sabido desarrollar? ¿Podré seguir subsistiendo? ¿O se me viene el mundo abajo porque no cambié el auto? Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de las situaciones que nos presenta la cabeza? Que nos presenta la imaginación combinada con algún ego, combinada con algún defecto, que cada uno tendremos algunos aspectos distintos pero parecidos, porque hay defectos que son talones de Aquiles. Yo, si se me presenta la impaciencia y quiero hacer las cosas que sucedan en una hora, las que tienen que suceder en 24. Entonces van a pasar 24 horas y va a suceder lo que tenga que suceder. A la hora no va a suceder, pero tengo que saberlo, tengo que aplicar inteligencia. Entonces, ¿qué es lo que me da miedo y qué es lo que posiblemente puede producirse para yo actuar
inteligentemente acorde a la realidad, no a la imaginación. Acorde a lo concreto, no a algo que la cabeza me está presentando, las emociones me están diciendo que puede darse tal o cual cosa. Es decir, ¿serán tan graves las situaciones que yo tenga que vivir en un estado de nerviosismo? ¿Me voy a morir? Sí, claro, todos nos vamos a morir. Chocolate por la noticia. Claro, pero bueno, Sí, ¿cómo sí. vivo hasta esa situación? ¿Vivo en salud? ¿Vivo en alegría? ¿Vivo aprendiendo? ¿Vivo haciendo experiencia? ¿O vivo con miedo a la muerte? Ahora resulta que un camino u otro y son diametralmente opuestos. Y llevan al mismo lado. Y sí, nos vamos a morir. Es decir, que es fácil decirlo, qué sé yo, cuando uno enferma, bueno, es otra la situación, pero bueno, uno tendrá que estar preparado para enfermarse también, o para debilitarse, porque no es lo mismo la dentadura de los 20 años que la dentadura de los 60. Entonces uno tendrá que adecuarse, y en algún momento tal vez no tenga dientes, qué sé yo. Pero nosotros comemos poco, así que... Sí, vos principalmente comes poco, claro. Por suerte no tengo ese problema. Y sí, después de horas que hemos hablado de este tema, el martes pasado, en lo que transcurre hoy, la impresión es que el miedo divide y el amor une. Claro. Es decir, es una síntesis. Cuando uno está actuando y parece que actúa montado en una división, es que algo no funciona en uno. Y cuando va encarando, a pesar de los sinsabores, que no salen las cosas, por más que la encaré con todo el mayor de los esfuerzos, pero vos te hace uno. Y ahí yo decía el martes pasado, ¿quién empieza a hacer una transformación interna para crecer en amor, recibe una ayuda, una asistencia energética, que no significa para nada que el trabajo te lo van a realizar, porque el trabajo es una actitud tuya, es decir, vos tomaste la decisión, pero también despertás como una cobertura que uno la siente. ¿Y yo eso lo has comprobado? Sí, totalmente. Sí. Pero en cosas simples, hasta en el manejo. Uno puede hablar de que los 5 sentidos se convierten en un sexto, en intuición, pero yo soy bastante distraído para manejar. ¿Vos te has empantanado en lo seco, Guillo? Sí, tengo empantanada en lo seco y tengo que... y he tenido lugar para pasar un camión con toda la tranquilidad, sin ver absolutamente nada en mano contraria, y me he quedado y ha aparecido un avión en la carretera que yo no hubiera tenido ni reflejo ni auto tan veloz para zafar. Entonces, así estoy ayudado, me siento protegido, ayudado, pero porque yo trato de modificar la situación. No todos los días es un triunfo. Yo creo que inclusive hay días que por más que uno lo empuje, vos sentís que las patitas se te van para atrás, ¿viste? Pero bueno, es una lucha constante, es una lucha amorosa, porque claro, yo me siento que no tiene nada del otro mundo, pero tampoco son transformaciones para la guerra, para el saqueo, para la venganza, para nada, no, sino es que todo llevado a poder servir, es decir, uno irradiar algo distinto a lo que irradiaba antes del cambio. Y eso a mí me hace una persona agradecida. Uno tiene muchas experiencias, muchas vivencias, y a veces las cosas salen bien, a veces no tanto,
a veces nos salen mal. Ahora, yo tengo que analizar cuáles son mis intenciones. Tengo que analizar si tengo buena voluntad o mala voluntad. Con la buena voluntad sola no alcanza. Después de uno tener buenas intenciones y objetivos claros de vida, tendrá que demostrar en hechos esas buenas intenciones, porque si no, nos quedamos en título. Pero sí es un principio, sí es una puerta que se abre para poder luego transitar, el decir, mis intenciones son están limpias. Sí. Porque eso me va a llevar a no tener miedo a la equivocación. Porque va a ser una equivocación, no va a ser una mala intención. Yo me puedo equivocar. Ahora, ¿cuál fue mi objetivo? ¿Cuál fue mi intención? ¿Está limpia la intención? Y después, bueno, hay muchos aspectos. Quien tengo al lado, quien tengo enfrente, me contestó de determinada manera, a mí me surgió la ira y yo volví a contestar. Mi respuesta frente a eso fue mala, bueno, me salió mal. Ahora, ¿tenía la intención de agredir? No. ¿Me falta todavía para poder tener una conducta mejor? Sí. Bueno, pero me caí, me puedo levantar y puedo seguir transitando, puedo seguir caminando. Ahora, yo tengo que saber cuáles son mis intenciones. Sí, y es fundamental en todo esto ir transitando etapas, Luis, porque cuando uno arranca, uno tiene etapa de bonachón. De buenudo, por ejemplo. Y no sirve, es decir, si tocan el timbre, te quieren vender una docena de bananas en 200 pesos, vos por más que lo tenga y te la tiré de bonachón, más vale le decís, te regalo 50 pesos y llévate las bananas. Claro. Es decir, porque si no te estás permitiendo no una experiencia, sino que estás fomentando en el otro, en vez de una ayuda, Claro, algo defecto. que es distinto. Claro. Que él juegue en la ventaja, Claro. y vos que estás en tu casa quedás como el bonachón. Entonces son todas etapas que vas pasando, hasta que por ahí también uno tiene actitudes que le parecen actitudes desamoradas o actitudes con ciertas rigideces, y es parte de, porque esto es una transformación. Si no, volvemos a lo que charlamos hoy en el arranque, a tener comprar camisas que nunca vas a usar. Entonces, tener esa idea. Y si te pasás de rosca, también está pedir disculpas, Claro. pedir perdón, porque una de veces sucede que vos estás viendo la vida desde un negocio, él desde un trabajo, y yo lo estoy mirando desde mi casa, jubilado estático, que son todas, parece que es todo igual, pero son todas situaciones diferentes. Es interesante tener todo esto en claro, porque a mí no se me ocurriría. Estoy haciendo un cambio, lo considero un trabajo, estoy haciendo modificaciones en mí y terminar siendo una persona que, al no ser bonachón, parezco que he perdido esa calidad de dar. Y no, es decir, uno se va ordenando y al menos también ordena quién toca el timbre de tu casa. Que si no, tendría cada 15 minutos, cuando te agarran de punto, ya ahí es otra cuestión. Eso es algo también que hay que tenerlo muy en cuenta, que superar rápidamente la etapa del bonachón, la etapa de el aclarar. Uno se convierte muchas veces en hablador sin que le pidan, que también es una etapa que hay que pasar, porque uno le agarra como un entusiasmo de que uno logra proceso de transformación, o cree al menos, y vos otra persona como que ya la empezás a ver estacada, pero no es que está estancada, sino que vos, al estar en movimiento,
que son muy internos tuyos, cree que todo el mundo está estático, y no es así. Siguen la persona en su mundo y en sus procesos. Y en su proceso. Entonces son todas etapitas que hay que tenerlas muy presentes. Hablar cuando realmente te preguntan, a no acostumbrarse a pedir. Estamos hablando sin orgullo, sino que si uno se acostumbra a pedir, deja de encarar casi el 70% de lo que pide, porque lo que uno pide, si lo pide es porque está en condiciones de solucionarlo. Y sin ser tonto, yo no puedo hablar de bujía, no puedo hablar de cadena de bicicleta, de cambio, porque para mí es todo mágico, eso yo no. Pero hay muchísimas cosas que por ahí pido ayuda y yo pensando estoy en condiciones de hacerlo. Por ejemplo, una pregunta que por ahí se me ocurre a mí de estar en casa, ¿qué vamos a comer hoy a las 11 de la mañana? Y de última, sé que estoy en condiciones de comer porque sé cocinar al menos lo que me gusta. Entonces, uno parece que ¿qué vamos a comer hoy? Involucrar a la otra persona que no sabe cuáles son sus planes. Más si a lo mejor está por salir, porque claro. hoy, ¿qué vamos a comer hoy? Es interrumpir, es crear un malestar innecesario sabiendo que vos estás en condiciones de hacerlo. Para lo que como yo, que es mucho arroz con mucho tomate, no hay ninguna ciencia, ¿cierto? Nosotros estamos hablando mucho en este programa de las relaciones, del intercambio, de los miedos que se producen en la convivencia. Y queríamos orientar el próximo programa hacia las relaciones de amistad, las relaciones entre las personas, los miedos que se producen en la convivencia, esto que hablábamos de qué dirán. Entonces, llevarlo a lo que es la amistad, llevarlo a lo que es el trabajo en equipo, llevarlo a lo que es el aspecto laboral, porque es muy rico cómo los orgullos se manifiestan, cómo los miedos están expresados. Entonces vamos a hablar de la amistad en el próximo programa y vamos a relacionarlo con todo esto que estuvimos hablando. A veces tiene más relación, todos los temas están relacionados, pero a veces como que uno le puede dar mayor continuidad y a veces menos. Y les dejo planteado el tema y así expresado, porque yo el martes que viene no voy a estar. Qué bonito. Así que van a ser ustedes los que lo lleven adelante y tal vez tengamos algún, no sé si has hablado con alguien, pero algún voluntario. ¿Se hace un llamado a la solidaridad? Y sí, también comentarles que el 29 de octubre estaría visitándonos nuevamente Daniel, que si tienen preguntas, que si tienen inquietudes, las pueden mandar a las direcciones estas que hemos dado, al mail. La invitación a Daniel es una oportunidad que tenemos para enriquecernos de la experiencia de alguien que ha hecho, de la experiencia, no de libros, ni de recitados, ni de teorías, ni ideología, no, de la vida. Y la forma en que se produce el programa es a través de las preguntas, como las conferencias que él normalmente da en distintos lugares. Sé que el martes próximo va a estar en Rosario, en una radio de Rosario, que esto no sé si... Bueno, en la página está la agenda. Sí, no estaba ¿No justo dimos la observando página de la eso. fundación? No la dimos todavía. ¿La La podés página dar así? es impulsodeunanuevavida.org y todavía la entrevista de Daniel de la semana que viene no ha salido publicada, pero en estos días seguro ya sale. Eso es el martes próximo, al mediodía creo que es, o aproximadamente. Va a estar en una radio de Rosario, después el otro martes va a estar con nosotros, si Dios quiere. Y después vos me dijiste que iba a estar con los chicos de Buenos Aires. Con Chicho y con Diego, en Amor por la Radio. Eso es lo que anunciaron anoche.
nos falta un rato. El lunes porque 4. Yo ya me estaba despidiendo, ¿no? Medio. ¿A dónde vas? Me parece que le vamos a pedir un tema musical más largo a Sebastián. Y Bueno. sí, ya lo fuimos como cerrando el programa. Claro, Yo pero creía bueno, pero también- eso fue toda una correcto. reseña de lo que viene, digamos. Yo el tema de la amistad es muy rico, es decir, hay tantos aspectos que uno puede encontrar en las relaciones. Nosotros hoy hablamos del servicio, esto que vos decías, de cómo nos cambia la realidad cuando uno está pensando en el otro. Yo hablé de la comida, vos hablaste de una antena, y te decía yo hace un ratito, por ahí nos cortamos un dedo y nos descompone, y resulta que cuando hay un accidente cerca y uno lo ha vivido, es decir, se te van los miedos, se te va aquello que te podía llegar a producir impresión, y uno actúa como debe actuar, porque está pensando en el otro. Sí, sí. Porque está pensando en quien tiene cerca, porque el que tiene cerca tiene una necesidad. Ahora, para ver la necesidad del prójimo hay que prepararse. Yo les doy un ejemplo a los chicos míos, que por ahí capaz que no les gusta tanto, no sé si estarán escuchando, pero no importa. Cuando a la noche me da hambre, para mí es como si fuese la alarma que uno pone a la mañana para despertarse. Bueno, yo ahora viejo me despierto antes de la alarma, pero bueno, antes no pasaba. Y cuando me da hambre a la noche, me acuerdo de que tengo que darle de comer a la perra. Y primero está ella, pues ella no puede prepararse la comida. Esto es un ejemplo, pero es muy... Uno puede ubicarlo en el aspecto de la vida que considere que puede ser importante. Si para mí, primero tengo que cumplir, en este caso con un animal, pero ¿qué diferencia hay? No les gusta porque por ahí agarran la pizza y se ponen a comer la pizza y se olvidan de la pobre perla. Pero hay otras, esto que decíamos recién, si vos no estás pensando en que te vas a ahogar, si podés salvar la vida de alguien. Y por ahí nos ahogamos los dos, está bien. Pero la decisión tiene que estar, la valentía tiene que estar, la falta de temor, la falta de miedo. El temor sí está bien y es un llamado de atención y es un cuidado, y el temor va a ser que... yo no puedo ir a manejar a la ruta cuando pones el auto 120, 110, 120, no puedo ir con miedo. Sí tengo que ir con atención, mucha atención, pero no puedo ir con miedo porque es probable que termine accidentado. Entonces, cuidar a los que van en el auto. Yo voy a tener mayor atención, yo tengo mayor atención cuando voy con alguien que cuando voy solo. Bueno, y si voy solo tendré que tener atención para el que viene enfrente. Entonces siempre hay formas de buscarle la vuelta y hacer que algo que aparentemente es darle de comer a la perra sea un servicio que uno puede estar ejerciendo. Y lo podemos hacer permanentemente. Esa atención. Es una atención a las cosas importantes. Y también hay, uno repite palabras, repite hechos, da ejemplos, y habrá tiempos y límites en los cuales uno expresará, dirá, mostrará, y por ahí callará. Porque si hay cosas que no se entienden, si hay cosas que no se ven, es inútil estar repiqueteando, ya sea con hacerlo para mostrarlo o expresando palabras que quien tenemos cerca no escucha. Entonces uno tendrá que tener sentido común. Yo hay cosas que no las repito más, no las digo más. Lo que puedes repetir es la tortilla que hace tan linda, Lucho, que ya hace una semestral. Antes
era trimestral el compromiso, ahora medio que estás alejado, así Me que parece que va a pasar el año. Por La escuchándote en este momento va a pasar el año. la próxima vez que- No, tiene razón. la próxima Guille. reunión vamos Hace a ver tiempo si... que- ¿eh? Sí, sí, sí. Adhiero. Sí, Muy mirá Aparte, va a faltar el programa que viene, así que Ah, claro. vos. Claro. una buena Mirá. forma de. El que vino al programa anterior está presente. Fer, Era por sí. enfermedad. Claro, Eh. está justificado eso. Claro. No sabemos las causas de la enfermedad, pero Aprovecho para saludar a Silvana, a Adela, a Susana también, que se comunicaron por alguna de las vías con nosotros hoy, así que les mando un saludo grande. Y a Carlitos, que era un chiste, pero que lo estamos esperando, que podría haber venido, así que siempre acá hay un lugarcito para uno más. bueno, ahora sí vamos llegando al final del programa, por ahí un minutito antes, pero como que redondeamos el tema Sí, de la sí. semana que viene, así que Tema más. Bueno, como siempre digo, abrazos de amor y voluntad. Si Dios quiere, el martes estaremos nuevamente a la hora de siempre. Enzo, Muchas gracias, hasta la semana que viene. corto el saludo, ¿está bien? Concreto. Gracias a Sebastián que está en los controles y el tema de la próxima semana será la amistad y será todo aquello que tiene que ver con las relaciones entre las personas, qué nos produce cada una de las situaciones y poder expresarlas y poder hablar de cómo ayudar a los demás. Sí, sería, está bien, como título la amistad, pero cómo podemos adecuar el miedo a las relaciones. Claro. Hablar de eso, a ver qué nexo existe hoy, cómo hacer para que no exista, ¿no? Claro. No. Bueno, será hasta el próximo programa. Gracias.